Correcto. Muy buenas noches con todos. Agradeciendo la invitación de los organizadores del evento. Si me permiten, voy a hacer la presentación. Eh, por favor, me confirman si pueden visualizar la presentación y si el audio está correcto para iniciar. Sí, todo en orden, doctor Miguel. Sí, correcto, muy bien. Bueno. Vamos a iniciar el tema de hoy día. Vamos a ver dos temas para poder aprovechar de alguna manera esta hora y media de exposición, dejando siempre la media hora al final para preguntas y respuestas, ¿no? Vamos a desarrollar el tema de saneamiento físico legal y formalización de tierras serias habilitadas, ¿no? E incorporadas a la agricultura o la actividad agropecuaria al 31 de diciembre de 2015. Ese es uno de los procedimientos a pedido de parte. Y el otro procedimiento, que es un procedimiento nuevo dentro de alguna manera de la legislación agraria, es el procedimiento de declaración administrativa de regularización de tracto sucesivo. Entonces, estos dos procedimientos los vamos a ver el día de hoy, justamente porque hay muchos pedidos de administrados que desean realizar procesos de este tipo, ¿no? A nivel ya administrativo ante el gobierno regional. Por eso es, de alguna manera, parte de este tema, explicarlo con detalle, de alguna manera ver las etapas de cada uno de estos procedimientos, porque forma parte justamente de la especialización en el tema de materia agraria. Muy bien, entonces vamos a empezar con el primer tema. Muy bien. Eh, Todo el tema de las competencias de los gobiernos regionales, siempre para recordar y tener como una base sólida del conocimiento en materia agraria, es que las competencias justamente están marcadas para que los gobiernos regionales ejecuten las mismas, ya sean en procedimientos masivos, de oficio o a pedido de parte, ¿no? La realidad es que muchos gobiernos regionales a veces los administrados presentan sus expedientes y lamentablemente están ahí pendientes de un pronunciamiento, prácticamente no hay una celeridad en los procedimientos administrativos. Bueno, eso ya depende, digamos, de la capacidad operativa de cada gobierno regional, para que cuente con el personal suficiente, el personal idóneo, que permita dar atención a estos procedimientos. Lo importante es que las normas eh, dadas para efecto de regularización de este tipo de propiedades, en especial la 31145 y el Decreto Supremo 014-2022, MIDAGRI, desarrollan toda una temática, una serie de pasos que se debe seguir para obtener el derecho de propiedad o el título de propiedad debidamente inscrito en el registro de predios, ¿no? Estas normas citadas desarrollan dos aspectos importantes, ¿no? Como novedad, el tema de predios rústicos y de tierras serias habilitadas, ¿no? En el tema de predios rústicos trata dos temas muy importantes. Los predios rústicos que se encuentran sobre propiedad estatal o los predios rústicos que se encuentran sobre propiedad privada, que lo hemos visto. Y ahora vamos a desarrollar el tema de tierras serias habilitadas, donde la condición es de que estos terrenos, si bien es cierto, originalmente tenían la naturaleza de terrenos seriazos, estos han sido incorporados a la agricultura, ¿no? Ha habido actividad por parte del usuario, el agricultor, el poseedor, para incorporarlos a la agricultura, ¿no? Y acá se dan dos características especiales para que se configure de alguna manera un trámite efectivo o la obtención de un título de que el administrado, en este caso el agricultor, debe primero ponerlo en actividad este terreno, ¿no? Y eso debe ser muy claro, porque podemos tener terrenos seriazos cercados, hacer un cerco perimétrico, un cerco vivo, pero al interior no haber actividad agropecuaria. Puede darse casos, y hay muchos ejemplos donde personas solicitan justamente la titulación de estos terrenos que no tienen en sí actividad agropecuaria, solamente la posesión. Pero en el caso del tema de desarrollo del día de hoy, estamos hablando de tierras que han sido incorporadas a la agricultura. Ha habido primero una mejora del terreno, ha habido pues una inversión para el tema de ponerlos justamente en actividad para que se puedan realizar justamente estas acciones de implementación agrícola.
o pecuario, pero siempre tiene que haber un tema de que el agricultor, el poseedor de estos terrenos, los ponga, los incorpore a la agricultura para que pueda proceder este procedimiento, porque va a llevar de la mano de que en la inspección de campo se verifique justamente esta habilitación del terreno. Una primera mirada de estos procedimientos es justamente su condición de estar habilitado e incorporado a la agricultura, quiere decir que ya se realiza producción sobre los mismos, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que se debe tener específicamente en el tema de los terrenos seriosos habilitados con respecto a los seriosos que no necesitan esa condición y que se regulan por su norma especial, el 026-2003 AG, que es solamente el tema de adquisición de terrenos de pequeña agricultura de 3 a 15 hectáreas, pero con un procedimiento especial, ¿no? Para su adjudicación. En cambio, el tema de los terrenos seriosos habilitados tienen un procedimiento más célere, más rápido, con menos requisitos. Por eso justamente hay que diferenciarlos para tener pues una noción cierta qué procedimiento aplico en uno u otro. En consecuencia, la ley actual, la 31145 que estamos citando, está regulando únicamente el tema de predios rústicos y tierras seriosas habilitadas. Las demás competencias tienen un marco regulatorio especial, al igual que las comunidades campesinas y nativas que tienen justamente una regulación para efecto del deslinde y titulación y el tema de la desmarcación de comunidades nativas, siempre y cuando respetando los derechos de propiedad preestablecidos, como también hemos indicado, las comunidades siempre están en conflictos, generalmente con propietarios privados, inscritos o no inscritos, para lo cual se debe hacer un buen proceso de formalización. Y uno de los aspectos importantes que siempre hemos resaltado en este tema de estas capacitaciones es que debería incorporarse dentro de los procedimientos de comunidades campesinas y nativas un aspecto del diagnóstico técnico legal, ¿no? Para evitar justamente estos conflictos con terceros, ¿no? Una etapa previa, una etapa de alguna manera de definición de derechos para de alguna manera darle mayor seguridad a los derechos de propiedad otorgado a comunidades campesinas y nativas. Bueno, pero esa es materia de otro tema. Entonces, el tema que nos atañe, ahora las tierras serias habilitadas, más o menos con estas consideraciones que debemos tomar. Pero si bien es cierto, hay algunos problemas que están surgiendo con el tema de estas tierras serias habilitadas. Y la ley 31145, como hemos indicado, ha puesto una serie de condiciones para hacer saneamiento físico legal a nivel de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales ya están comprometidos en realizar de alguna manera actividades especializadas para la definición de derechos de propiedad. Es decir, ya tienen claro, y ya lo han conversado con el registro de predios, de que la información que remite el registro de predios a través de los certificados de información, los certificados catastrales o los CBC, los certificados de búsqueda catastral, son información referencial y que los gobiernos regionales se han comprometido a realizar su propio estudio de propiedad, ¿no? Ese es uno de los aspectos muy importantes que se ha recogido justamente en reuniones de coordinación para que el gobierno regional evite errores en inscribir terrenos que aparentemente no tienen antecedentes registrales y que posteriormente pueda aparecer un propietario privado que podría de alguna manera cuestionar el título otorgado. Entonces, es importante de que la connotación del tema rural, especialmente en el tema del diagnóstico, del estudio de propiedad, se haya de alguna manera evidenciado en actividades ya propias del gobierno regional, del equipo técnico, para lo cual los abogados y técnicos del gobierno regional están comprometidos justamente con este objeto de la ley y sobre todo también del reglamento, para realizar a partir de la toma de competencias procedimientos realmente de saneamiento físico legal y formalización de predios, ya no, ya evitando de esta manera el tema de generar dobles inscripciones, duplicidad de partidas, conflictos con comunidades, conflicto con propietarios privados anteriores, con anteriores inscripciones, ¿no? Entonces, esto es llevado de alguna manera no solamente al aspecto de saneamiento sobre propiedad estatal, también es aplicable para el tema de prescripción adquisitiva, el tema de eriazos habilitados y el tema de tracto sucesivo que vamos a ver. Entonces, en el caso de diazos habilitados, hay que tener bastante cuidado en el sentido de iniciar un procedimiento teniendo la seguridad como principio dentro del objeto
de que nos encontramos frente a una propiedad del Estado. Esta propiedad del Estado puede ser del mismo gobierno regional, inscrito o no inscrito. Puede ser de una entidad del Estado, también inscrito y no inscrito, excluyendo el tema de las propiedades del Ministerio de Defensa. O puede ser un terreno que no tenga antecedentes registrales. Entonces, frente a esas consideraciones, en esos aspectos o en esta casuística presentada, el ente formalizador rural, el gobierno regional, puede tomar competencia y puede otorgar títulos de propiedad. Una característica especial entre los predios rústicos en terreno del Estado y los terrenos seriazos habilitados es que los terrenos rústicos, el terreno es gratuito, es decir, no se paga sobre el terreno. En cambio, en un procedimiento de riesgo habilitado sí hay un pago, una contraprestación, un valor asignado al terreno. Este es un valor, por supuesto, arancelario establecido por el ministerio. Ahí hay una diferencia sustancial de diferenciación entre uno y otro procedimiento que debemos siempre tener en cuenta. Pero lo importante es que ya se tiene de alguna manera evidenciado el trabajo que debe hacer los equipos técnicos de los gobiernos regionales, en especial en definir exactamente que tiene que determinarse de que esto es predio que vamos a sanear por un eriazo habilitado, tiene que ser terrenos del Estado. Si en el hipotético caso se detectara que fuera un terreno de una comunidad campesina o de una propiedad privada, ya no procedería a aplicar este procedimiento. Estaríamos frente a otro marco regulatorio totalmente diferencial. Entonces tenemos que ver necesariamente que la primera regla para trabajar en esos habilitados es que el gobierno regional defina que realmente son terrenos del Estado. No estamos pidiendo acá que el registro lo defina, sino que el propio gobierno regional, a través de su estudio de propiedad, defina que son terrenos del Estado para poder aplicar este procedimiento. Por esa razón, las definiciones cumplen un factor importante en los procesos de formalización. Y si estamos trabajando con el tema de tierras heredades habilitadas, nos da consideraciones que debemos tener para evitar cometer imperfecciones. Por ejemplo, últimamente están apareciendo situaciones donde algunas municipalidades también están inscribiendo terrenos de naturaleza como si fueran heredazos habilitados. Entonces, ahí hay toda una discusión que actualmente está pues en debate, ¿no? Hasta dónde es la competencia de las municipalidades para inscribir terrenos y adjudicarlos, no siendo asentamientos humanos, estamos hablando de predios rurales, ya también sea predios rurales o eriazos habilitados. Pero en principio, las definiciones establecidas en el reglamento son orientaciones, ya lo hemos dicho, que facilitan un poco la experiencia que debe tener, en este caso, los abogados y técnicos que trabajan para el gobierno regional, ¿no? Como también he indicado, hay mucha rotación en el gobierno regional. Entran personal nuevo, contratado como SNP, hay convocatorias CAS que a veces quedan desiertas por el tema de la experiencia, pero generalmente este, se asume personal de alguna manera nuevo por el tema de servicios no personales. Y a veces los profesionales que ingresan son especialistas en su tema, pueden ser en tema comercial, en tema judicial, procesal, pero en el tema de formalización a veces no hay una experiencia previa, ¿no? Para estos temas, motivo por el cual tienen que aprender en el camino. Y lo bueno del reglamento es que nos da ciertos matices, ciertas orientaciones para poder lograr este objetivo, ¿no? De seguir los procedimientos conforme están establecidos. Por esa razón, de que siempre recomiendo de que brigadas nuevas tienen que conocer lo que se tiene en el gobierno regional, primero, en la parte técnica y en la parte legal. En la parte técnica, verificar si hay una base gráfica de propiedades, ¿no? Y esta base gráfica de propiedades no es la base gráfica de SUNAR, es una base propia que se implementa diariamente, que se conserva actualizada, con toda la información en una base gráfica y una base alfanumérica que reproduce justamente la realidad en una determinada jurisdicción o gobierno regional. Es una base de consulta, ¿no? Generalmente abogados no manejan el tema técnico del AutoCAD, ArcGIS, ni manejan el tema gráfico, eso lo maneja el ingeniero, pero en realidad el abogado necesita estas herramientas gráficas, de percibirlas a través de los informes, a través de los planos,
a través de los que se llama plano de diagnóstico para poder de alguna manera tomar decisiones sobre la mejor opción técnico-legal que van a hacer con respecto al saneamiento técnico-legal. Entonces es importante también que lo conozcan, ¿no? En generalidades, por supuesto. Entonces, dentro de las definiciones, ¿no? De estas tierras serían esas habilitadas, hablan de un tema temporal, primer principio, ¿no? De que estas posesiones, estas ocupaciones de estos terrenos que han sido habilitados, necesariamente tienen que ser antes del 31 de diciembre de 2015. Es una regla especificada por el tema del tiempo. Ahora, tiene que en este caso el técnico en ciencias agrarias definir exactamente esta antigüedad, ya sea con medios probatorios, con comprobaciones en campo, diferente metodología que utilice para definir exactamente el tema de la antigüedad de esta actividad que se está realizando sobre estas tierras serias que han sido incorporadas a la agricultura. Además, tiene que establecerse que estas zonas no son zonas urbanas y de expansión urbana, ¿no? Para lo cual tendrá que recurrir, hemos dicho, a su base gráfica. El abogado le va a exigir al técnico que refleje el tema urbano y de expansión urbana a través de mapas o gráficos o líneas continuas que definan polígonos donde están ubicadas las zonas urbanas de expansión urbana, para saber exactamente de que si mi polígono que está solicitando un administrado se encuentra dentro de estas áreas, lo que tenemos que hacer, ¿cuál es? Declarar la improcedencia del procedimiento administrativo, debido a que no se podrían sanear estas áreas o estos terrenos serían sus habilitados que estarían dentro de zonas urbanas o de expansión urbana. Por supuesto que esta nomenclatura ha variado con el tiempo, ¿no? Ahora se habla de zonas de alguna manera urbanas, zonas agrícolas, ¿no? O lo que son suelo agrícola, suelo urbano o suelo en expansión. Denominaciones que no quitan la esencia misma de esta definición. Lo importante solamente es adecuarnos a las nuevas normas que se están expidiendo a nivel de vivienda. Pero lo importante es tener estas consideraciones. Por supuesto, para realizar este trabajo, que en principio podríamos hacerlo en gabinete como un primer paso, ¿no? Digamos, para analizar el caso concreto, también podríamos hacerlo y desarrollar actividades de campo, ¿no? Desplazarnos a la zona y verificar in situ la calidad de este terreno que vamos a titular a pedido justamente de este agricultor, ¿no? Porque él está solicitando un procedimiento a pedido de parte y debemos atenderlos, para lo cual debemos programar siempre una inspección ocular para verificar esta situación. Pero lo importante es de que ya el reglamento nos está dando una guía, nos está dando una orientación. Debería sí haber un manual que nos guíe exactamente el paso a paso cómo desarrollar toda esta actividad, pero lamentablemente hasta la fecha no se aprueba ese manual. Estamos solamente orientados y tomando como referencia todo lo que dice el reglamento y sobre todo la experiencia misma, ¿no? De cómo se recoge información en campo. Entonces, estos conceptos ayudan mucho al tema de las precisiones, ayudan mucho al tema del qué hacer del abogado, qué debe hacer el técnico en estos casos en el tema de formalización. Muy bien. Ahora, otro aspecto de que el reglamento, en su artículo 3 lo resalta mucho y también lo van a poder volver a ver este artículo 3 en las definiciones o aspectos o etapas del diagnóstico técnico legal, es de que lo que busca el gobierno regional, los gobiernos regionales, es realizar un procedimiento seguro, un procedimiento que en principio no esté cuestionado a futuro, que no se pueda impugnar, que no pueda haber un proceso pues, judicial que esté cuestionando administrativamente pues el procedimiento y el título otorgado, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, para lo cual también el reglamento ha recogido estas famosas exclusiones de los procesos de formalización. Y cuando hablamos de exclusiones de que en estos casos no se puede formalizar predios rústicos, ¿no? Y van a haber muchas situaciones donde tenemos predios rústicos o eriazos habilitados cercanos, digamos, a zonas, digamos, intangibles, ¿no? O en zonas arqueológicas o cerca a zona de playa, ¿no? Y entonces, lamentablemente, ya el propio reglamento nos está poniendo unas limitantes donde el gobierno regional no debe formalizar y debemos comunicar al administrado de que su pedido o su solicitud es improcedente debido a esta consideración. Hablan en un primer momento de territorios de propiedad y posesión de comunidades campesinas y nativas. Como saben, hay muchos predios rústicos, seriazos habilitados, que están dentro de estos terrenos de comunidades campesinas y nativas que pueden estar inscritas o no inscritas.
pero ya hay un derecho de propiedad, un derecho de posesión reconocido a través de documentos o actos administrativos al interior de las comunidades. Lo importante es, toda esta información debe ser graficada en la base gráfica del gobierno regional, como hemos dicho. Es decir, no podemos tener como consideración solamente la información del registro o la información que me da el SICAR, sino es una labor donde el propio gobierno regional tiene que hacer su estudio de propiedad y poder ingresar los polígonos que falta de las comunidades campesinas. Por supuesto, dentro de su jurisdicción, dentro de la jurisdicción del gobierno regional, ¿no? Porque es un aspecto de que cada gobierno regional maneja su propia base gráfica. Ahora, eso no lo van a encontrar actualizado en el SCR, que es el sistema catastral actual. Por supuesto, es una elaboración por cada gobierno regional que tiene que tener actualizado esta información, ¿no? Teniendo la información es mucho más fácil trabajar el tema de superposiciones, graficar, poner las coordenadas del polígono que se piensa sanear sobre estos terrenos y automáticamente descartarlo, indicarle que es improcedente debido a que se encuentran dentro de estas áreas. Los predios destinados con fines de vivienda y aquellos que se ubican en zonas urbanas de expansión urbana. Ya lo hemos dicho que este concepto está recogido dentro del concepto mismo de lo que es un predio rústico y un eriazo habilitado. Enfatizando acá nuevamente de que lo que hay que hacer es definir estas áreas urbanas y de expansión urbana a través de los planos de expansión urbana o los planos de alguna manera de lo que son definiciones o determinaciones municipales, ¿no? Entonces, estos planos de ordenamiento territorial a nivel de las municipalidades tienen que estar de alguna manera definidos con resoluciones administrativas para poder saber realmente si estos terrenos son materia de formalización o no. Las áreas de uso o dominio público, zonas de playa, zonas protegidas, ríos, lagunas u otros similares también incluidos dentro de estas limitantes donde no se puede formalizar. Toda esta información también puede ser consultada a través del SINAVIP, que es un visor de la SBN, donde hay información sobre terrenos del Estado. Entonces, tenemos que recurrir a las diferentes entidades públicas que tienen información sobre estas limitaciones que nos puede ayudar mucho a poder definir y actualizar nuestra base gráfica de propiedades. Muy bien. Las áreas naturales protegidas, el tema de Cernán, las tierras que constituyen sitios o zonas arqueológicos por tema del Ministerio de Cultura, que también hay un visor que publicita de alguna manera toda esta información. Y dentro del visor, lo importante es que se puede visualizar las resoluciones que la aprueban. Además, pueden visualizar el tema de los polígonos de las zonas afectadas y poder de alguna manera hacer superposiciones sobre estas áreas. Las tierras heredades comprendidas en procesos de inversión, el tema de proinversión, hay que solicitar la proinversión, todos los proyectos que tengan a nivel nacional, especialmente en la jurisdicción del gobierno regional donde se está realizando alguno de los proyectos. Las tierras destinadas a ejecución de obras de infraestructura, de obras hidroenergéticas, el tema de, por ejemplo, Majes, el tema de Chinecas, el tema de Alto Piura y otros proyectos más donde existen ya polígonos o planos definidos de áreas que están en un proceso de adjudicación. Las tierras destinadas a obra de infraestructura, lo que es Provías Nacional, Provías descentralizado, lo que son carreteras, y que MTC y Provías viene desarrollando procesos de formalización sobre estas zonas y el tema de las tierras destinadas a ejecución e implementación del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, que ha cambiado de nombre y ahora se llama ANIN, ¿no? Autoridad Nacional de Infraestructura, donde está también realizando procesos de saneamiento físico legal en áreas colindantes a las riberas del río. Entonces, lo que hay que hacer o realizar en la práctica en estos ámbitos excluidos es ingresar toda esta información, ¿dónde? En la base gráfica del gobierno regional. Esa sería la tarea de este equipo nuevo que está trabajando en el gobierno regional, ¿no? Es una actividad de alguna manera importante para poder definir dónde debo entrar y dónde no debo entrar. El ente competente para realizar todos estos procesos de formalización de predios rústicos y terrenos serios habilitados, tenemos por un lado al ente ejecutor, que son los gobiernos regionales a nivel nacional. Todos los gobiernos regionales tienen esta competencia, realizan procesos de formalización y saneamiento físico legal
de predios rústicos y en especial de tierras serias habilitadas, ¿no? Y además generan lo que se llama el catastro rural, ya sea como levantamiento catastral o como actualización catastral. Toda esta información de levantamiento catastral y de actualización tiene que ser subida al nuevo sistema catastral. El nuevo sistema catastral es el famoso SCR, ese nuevo SCR. Este SCR contiene toda la información de los gobiernos regionales que han, de alguna manera, realizado levantamientos en sus jurisdicciones y ingresada esta información a este nuevo sistema catastral. Ahora bien, una de las labores importantes por parte de los gobiernos regionales es el tema de la actualización catastral, que lo vamos a ver más adelante, para lo cual toda la información, como saben, de los antiguos levantamientos catastrales realizados por las anteriores instituciones que realizaban formalización rural, en este caso estamos hablando del EXPED, COFOPRI, se realizaban sobre un datum antiguo, ¿no? El PSAT 56. Ahora todos los sistemas de levantamiento, toda la información se está levantando en el WGS 84. Hay que tener en consideración ese punto de vista porque todos los expedientes administrativos, ya sea masivos, de oficio o a solicitud de parte, tienen que ingresar con las nuevas coordenadas, con el nuevo sistema de coordenadas en WGS 84. Muy bien. Por otro lado, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Midagri, es el ente rector normativo, ¿no? Que ha emitido todas estas normas, la 31145, el Decreto Supremo 014 y todas sus modificatorias. Es el ente encargado de, pues, actualizar toda esta gama de normas que permitan darle viabilidad a los procesos de formalización rural. Entonces, continuamente se están en procesos de modificación normativa. Hay una de ellas que va a ampliar el plazo del 2015 que hemos hablado al 2020 para el tema de formalización. Está en proyecto, por supuesto, en el Congreso, pero es parte de su trabajo, el tema del Midagri, establecer estas nuevas normas que le den viabilidad a los procesos de formalización. Por otro lado, también tiene una de las principales funciones, el Midagri, el establecimiento o digamos, la dación de manuales que recojan cada uno de los procedimientos especializados. Por ejemplo, el manual de diagnóstico, el manual de levantamiento catastral, el manual de calificación. Entonces, los manuales tienen que ser realizados o de alguna manera elaborados por el Minagri, teniendo de alguna manera la experiencia de la casuística recogida a nivel nacional. Por supuesto, ya que el Minagri ha realizado todo un estudio, toda una especie de compilación de la casuística de todos los gobiernos regionales, esta viene siendo recogida para ser plasmada en los manuales. Estos manuales, especialmente el de diagnóstico técnico legal, físico legal, trae como consideraciones generales la experiencia propia, cómo se hace una búsqueda registral, cómo se hace la reconstrucción de partidas antiguas, cómo se hace una reconstrucción de literalidad, ¿no? Cómo se hace una especie de análisis registral sobre partidas registrales hasta llegar justamente a las independizaciones. Todo este bagaje de información es plasmado en este manual, que es un instructivo muy minucioso, muy detallado, que ayuda mucho a los equipos técnicos de los gobiernos regionales. Además de la aprobación de estos manuales que están pendientes de su aprobación, eh, el MIDAGRI tiene la función de poder capacitar a todos los equipos técnicos de los gobiernos regionales, ¿no? Son capacitaciones virtuales y presenciales que se realizan para poder transferir estas competencias, esta especialización a los equipos técnicos, especialmente en estas labores de diagnóstico y saneamiento de la propiedad. Entonces, parte de esta, digamos, función que tiene el MIDAGRI, que está de alguna manera supeditada a la IGESPAR, tienen esta función de capacitación, asistencia técnica o desarrollo de capacidades. Una actividad muy, digamos, definida para que los gobiernos regionales puedan ejecutar con mayor rapidez, celeridad los procedimientos administrativos. Además, el MIDAGRI tiene también la labor de mantener actualizado el SCR.
con toda la información catastral levantada por los gobiernos regionales. Y acá hay que hacer un comentario. Si bien es cierto, se están levantando todos los predios rurales a nivel nacional, todo lo que en el nuevo sistema, WGS 84, no se está de alguna manera recopilando información con respecto a los derechos de propiedad matrices de fondos o haciendas o propiedades privadas o públicas. Toda esa información está quedando en el repositorio de la base gráfica de propiedades del propio gobierno regional. Entonces hay que tener presente eso. Si yo quiero hacer como gobierno regional una consulta sobre qué propiedades existen en mi jurisdicción en un determinado polígono, tengo que hacerlo en mi propia base gráfica. No podré remitirlo al SSR, porque el SSR no tiene esa información. La información actualizada la tiene el gobierno regional. Por eso es importante que el gobierno regional tenga una base gráfica de propiedades actualizadas. Esta base gráfica ya hemos dicho que puede ser en AutoCAD, en ArcGIS, ArcView, en el sistema gráfico que tengan, pero necesitamos de que el gobierno regional cuente con esta herramienta para poder tomar decisiones y seguir un debido procedimiento administrativo. Muy bien, entonces, las normas jurídicas que se han emitido, especialmente este nuevo marco jurídico sobre formalización rural de predios rústicos y terrenos seriazos habilitados, tenemos la ley 31145 con su reglamento del decreto supremo 014-2022 Midagri. Ahora, esta ley que fijaba como plazo de formalización al 25 de noviembre de 2010 fue modificada últimamente con la 31848. Esta ley, de alguna manera, amplió el plazo de formalización, amplió un plazo de formalización al 31 de diciembre de 2015, ¿no? Es la fecha última que se tiene, es la fecha donde se tiene como referencia para poder formalizar estos predios rústicos y las tierras serias habilitadas sobre terrenos del Estado. Por supuesto que también al momento de expedirse esta ley, la 31848, también ha salido un reglamento, ¿no? El Decreto Supremo 012-2023 Midagri, que recoge el tema de el plazo y algunas modificaciones en las definiciones con respecto a predios rústicos, terrenos seriosos habilitados. Pero no ha habido mayores modificaciones al esquema total o general del reglamento. Por supuesto que se está trabajando actualmente en una modificación total del 014-2022 porque hay algunos aspectos que no han sido contemplados y que deberían aclararse dentro del nuevo proyecto de modificación del reglamento de la 014-2022, Midagri. Pero lo importante es que, digamos, la regla actual para formalización de predios rústicos es de que yo puedo formalizar predios rústicos que se encuentren sobre terreno del Estado, siempre y cuando tenga una posesión al 31 de diciembre de 2015, la primera regla. Y la segunda regla es que las tierras serias habilitadas que también se encuentren sobre terreno del Estado pueden ser formalizados hasta el 31 de diciembre de 2015. Después de esta fecha ya no es competente el gobierno regional. El gobierno regional ya no podía intervenir sobre esos terrenos. Tendría que buscarse recursos en otras normas legales, ¿no? La 29151, para poder regularizar estos terrenos, ¿no? Entonces, tenemos reglas ya definidas en las intervenciones, especialmente en tierras cerezas habilitadas para efecto de poder realizar su saneamiento físico legal. Y el tema de los 5 años está vinculado al tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Es decir, periodos rústicos sobre propiedad privada, propiedad de terceros, propiedad privada identificada, es decir, definida quién es el titular, automáticamente se puede aplicar el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. La condición es de que al momento de presentación de la solicitud hayan pasado o se hayan dado más de 5 años de posesión para que este agricultor, este posesionario parcelero, pueda obtener un derecho de propiedad, por supuesto, con los demás requisitos que exige el reglamento, pero como base temporal, el tema de los 5 años. Muy bien. La base legal de todos estos procedimientos marcados dentro del tema de predios rústicos y terrenos seriazos habilitados, tenemos la Ley 31145, la Ley de Saneamiento Físico Legal y Formalización de Predios Rurales a cargo de los gobiernos regionales. Tenemos la Ley 31848 que ha modificado la 31145 en el aspecto, ya hemos dicho, del plazo, ¿no? Ahora el plazo nuevo es 31 de diciembre de 2015.
el reglamento, el decreto supremo 014-2022 Vidagri, que es el reglamento de la 31145, que ha sido modificado también este reglamento por el 012-2023 Midagri. La resolución ministerial 332-2022 Midagri, que autoriza el funcionamiento del sistema catastral SCR. Esto no deben olvidarse. El nuevo sistema catastral es el SCR, no es el SICAR. Si ustedes ingresan en este momento, ponen la palabra en Google, SICAR, van a aparecer una plataforma rural del catastro rural antiguo que no está vigente. A partir de ahí ya no se realiza actualizaciones sobre ese aplicativo, sino el nuevo sistema que utiliza, en este caso, el Midagri con los gobiernos regionales y la DIGESPAR, es el nuevo SCR, es el nuevo sistema catastral. Ahí se contiene o se guarda, se administra toda la información de predios rústicos, el levantamiento nuevo catastral en el nuevo sistema del WGS 84. Resolución Ministerial 484-2022 que aprueban los formatos a utilizarse en los procedimientos, ya sea pedido de parte o los masivos. Resolución Ministerial 097 con respecto a las constancias de posesión como prueba complementaria. La resolución ministerial 142-2023 Minegra que aprueba la relación de servicios catastrales a exclusividad para el efecto de tramitar subdivisión, independizaciones, acumulaciones o algunos aspectos relacionados al catastro, como el tema de las actualizaciones. La resolución ministerial 159-2023 con respecto a predios inscritos afectados por infraestructuras, lo que son los temas o casuística presentada por el tema de Provías Nacional, Provías descentralizado, lo que es carreteras. Y la resolución ministerial 403-2003 Minagri que aprueba los formatos requeridos por los gobiernos regionales para ser utilizados en los procedimientos administrativos de saneamiento físico legal de predios rústicos y tierras eriazas habilitadas. Muy bien. El catastro rural, como hemos dicho, lo podemos encontrar en un aspecto histórico, ¿no? Referencial en el SICAR, ¿no? Que es acceso libre, cualquier persona puede ingresar a dicha información, como la que tenemos en la pantalla, ¿no? Estas imágenes que son del SICAR. El SCR es el nuevo sistema, no se puede acceder salvo los gobiernos regionales y el propios, digamos, la DIGESPAR, los equipos técnicos de la DIGESPAR. Por ahora no es accesible a las entidades públicas ni a los particulares, pero a futuro se supone que va a haber una especie de mm, acceso libre, como todos los visores, para poder consultar la información que existe, ¿no? Entonces, por ahora se está en ese proceso, mientras podemos utilizar la información del SICAR como referencial para poder hacer algunos estudios de propiedad, hacer un estudio de georreferenciación sobre algunos predios, ya sea de predios rústicos, seriazos o comunidades campesinas y nativas. Pero en sí, el término de catastro rural es una connotación, siempre que lo digo, de actualización de información. El catastro es un concepto vivo y nunca deben perder de vista eso. El catastro no es un tema histórico de que pues, fue un levantamiento hace 20 o 30 años atrás y que ese es el catastro. No, el catastro tiene que ser un ser vivo que continuamente se está actualizando. Y para lo cual el Midagri, la IGESPAR, tiene la labor de actualizar toda esta información catastral. Por supuesto que hasta la fecha no hay un sistema catastral único que integre el tema urbano-rural. Cada institución está manejando el catastro dentro de sus, digamos, limitaciones, ¿no? Pero no hay un catastro integrado a nivel nacional, más aún teniendo una ley del sistema integrado, ¿no? Por ahora, se está trabajando pues en este desarrollo del SCR que a futuro permitirá la integración de la información, ¿no? La famosa vinculación de la interoperabilidad de la información, que es el anhelo máximo de todos los entes reguladores en el tema de formalización de periodos rústicos. Pero ya es una etapa que tiene que ser en su momento superada justamente por la aparición de nuevos sistemas informáticos que podrían reemplazar al tema del catastro rural. Muy bien. Entonces, lo que tenemos actualmente y que podemos consultar de forma libre, el famoso SICAR, ¿no? Que lo pueden visualizar en cualquier momento y tenemos esta información, ¿no? Ahora, hay siempre limitantes con respecto a la información. Es una información que nos da la parte técnica, la ubicación, el área, el centroide y todos los datos técnicos. No nos da el dato de titularidad, por ejemplo. Es un dato importante. Yo quisiera saber y me ayudaría mucho en mi diagnóstico técnico legal
si este predio que estoy consultando está inscrito o no y si tiene una partida registral. Me ayudaría mucho en mi estudio, si trabajo de alguna manera para el gobierno regional o alguna institución del Estado. Pero lamentablemente ese dato no me lo da. Igual tener que hacer todo un estudio de propiedad para ver cómo conseguir el dato del titular o del propietario de la partida registral para poder, a partir de ahí, realizar todo mi estudio registral. Entonces, siempre hay limitaciones en el tema de acceso a información, ¿no? La información es muy limitada, debería ser abierta para hacer las consultas necesarias y poder hacer los estudios de propiedad pertinentes y poder acortar los plazos en los procesos de formalización, pero es lo que tenemos actualmente. Muy bien. Dentro de los alcances de este proceso de formalización, especialmente en el reglamento de la Ley 31145, existen procedimientos llevados a cabo sobre propiedades del Estado, que hemos dicho, ¿no? Los tipos de propiedad son propiedad estatal, propiedad privada y propiedad comunal, pero solamente el reglamento trabaja sobre propiedad del Estado y trabaja sobre propiedad privada. Entonces, sobre propiedad estatal, tenemos dos grandes procedimientos, ¿no? Uno, un procedimiento que es el procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de predios rústicos de propiedad del Estado. Es la famosa adjudicación estatal. Son procedimientos de saneamiento físico legal y formalización de predio rústico de propiedad del Estado iniciados de oficio y el otro a pedido de parte, donde el administrado presenta su solicitud, paga sus derechos TUPA y de alguna manera realiza todo su trámite, ya sea para pedir la titulación de un predio rústico o de un terreno eriazo habilitado. Ya depende, digamos, de la digamos, disposición que tenga el administrado de poder tramitar este tipo de procedimientos. Pero se deja de alguna manera a salvo. Pero en esta primera parte debemos indicar y resaltamos el término de estado, que los terrenos donde se están realizando estos procedimientos, en principio los procedimientos de saneamiento físico legal, en propiedad del Estado de predios rústicos, en el Estado de oficio de apellido de parte, necesariamente tiene que ser una propiedad del Estado, ya lo hemos indicado. Igual que el procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de tierras heredades habilitadas que vamos a desarrollar, tiene que ser necesariamente sobre terreno del Estado. En consecuencia, si yo tengo un eriazo habilitado que está sobre propiedad privada o tengo un eriazo habilitado que está sobre una comunidad campesina o nativa, no lo podría formalizar. Entonces tendría que rechazar el pedido. Y es uno de los primeros aspectos que debe tener la Brigada Técnico-Legal. Por eso, este primer parte del reglamento habla solamente de procedimientos vinculados a una propiedad del Estado, superpuesta, por supuesto. Estos terrenos están superpuestos sobre terrenos del Estado. En un segundo momento, el reglamento desarrolla también procedimientos que se desarrollan sobre propiedades particulares. Cuando hablamos de propiedad particular, no estamos hablando de propiedad del Estado, no estamos hablando de propiedad de alguna entidad del Estado, estamos hablando de propiedades privadas, de terceros que no es el Estado, que no es la municipalidad, que no es el gobierno regional, que no es COFOPRI. Entonces, a veces esto se confunde, porque ustedes cuando revisen algunos procedimientos, algunas resoluciones, van a encontrar que se están realizando procesos de prescripción adquisitiva, por ejemplo, contra COFOPRI, contra el gobierno regional, contra el Ministerio de Educación. Entonces, eso no es aceptable. Acá claramente los procedimientos están bien marcados, bien definidos. La prescripción opera contra un propietario privado, no opera contra propiedades del Estado. Si el predio se encuentra sobre un terreno del Estado, ya sea inscrito o no inscrito, se aplica la anterior regla, se aplica esta regla anterior, la regla de formalización sobre terrenos del Estado. Ahora, por supuesto que el abogado, el técnico de brigada de gobierno regional dirá, no tengo la seguridad si es estado privado, por eso aplico la prescripción. No, por supuesto que tiene que tener la seguridad, por eso que hace el estudio de propiedad. Y el estudio tiene que ser firmado, el diagnóstico es firmado por el abogado y el técnico que reconocen que existe o una propiedad estatal o una propiedad privada. Por eso que a partir de ahí se articulan este tipo de procedimientos. No puede haber duda en la determinación del tema de derechos de propiedad. Entonces, estando sobre propiedades particulares, se aplica este procedimiento, el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Puede ser de oficio o a pedido de parte. Es el primer procedimiento en propiedad privada. Y el segundo procedimiento es el procedimiento de declaración administrativa vía regularización del tracto sucesivo, que es el segundo procedimiento que estamos viendo, ¿no? Es un segundo procedimiento que va vinculado mucho al tema de regularizar esos derechos de propiedad existentes. Tenemos el procedimiento
también de generación y prevalencia de información catastral, que es la prevalencia de información, y el procedimiento de rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Muy bien. Y los servicios prestados a exclusividad que están vinculados a que el usuario, el administrado, recurra al gobierno regional a solicitar planos, que son los certificados de información catastral o los códigos de referencia catastral. ¿Para qué? Para inmatricular terrenos, para de alguna manera independizar predios, acumular, modificar sus predios o actualizar el tema del catastro. O también solicitar la avisación de planos y memorias descriptivas para procesos judiciales. Son pedidos o son solicitudes que están marcados dentro del TUPA y que son importantes de alguna manera atender para que pueda el administrador recurrir al registro o al Poder Judicial. Muy bien, entonces, entrando al procedimiento de saneamiento físico legal y formalización de tierras seriasas habilitadas, incorporadas a la actividad agropecuaria con anterioridad al 31 de diciembre de 2015 a solicitud de parte, debemos entender que esos terrenos tienen que ser terrenos eriazos habilitados. No son terrenos que solamente están cercados o están con un cerco vivo, un cerco perimétrico y que al interior no hay actividad agropecuaria. Esos terrenos no estamos hablando. Cuando hablamos de terrenos eriazos habilitados, han sido de alguna manera habilitados. Habilitar quiere decir que sobre el terreno he tomado posesión, he hecho canales, drenaje, he hecho algunos, digamos, aspectos técnicos para hacer el tema por goteo, aspersión, ¿no? Una forma de regadío eficiente dentro del terreno. Y después de haber sido de alguna manera habilitado el terreno, con abono, todo, tengo que incorporarlo a la agricultura. ¿Qué quiere decir? Después de haberlo habilitado, tengo que haber realizado actividad agropecuaria. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, sembrío de palta o mandarinas sobre este terreno, en caso de Cañete, ¿no? Primero lo habilité y después realicé la actividad agropecuaria. Sembré mandarinas. Al tener ya la productividad de mandarinas, estaríamos frente a un caso de un eriazo habilitado. Entonces, estos eriazos habilitados necesariamente tienen que darse sobre tierras de libre disponibilidad del Estado. Quiere decir que yo tengo que tener posesión de ese terreno. Yo no podría pedir un eriazo habilitado de un terreno donde no tengo posesión. Entonces, la primera condición es que esté en posesión de ese terreno y esté definido. Y aparte, dedicarlo y tener ya actividad agropecuaria sobre el mismo, aparte del tema de la antigüedad. Entonces, en el tema de libre disponibilidad del Estado, los terrenos no se consideran de libre disponibilidad, no se encuentran ocupados por terceros o poseedores. Es decir, tengo que tener posesión necesariamente, lo que me dice la ley. No estará inscrita en propiedad a favor de terceros. Estos terrenos tienen que ser del Estado, no pueden ser de terceros. Y cuando hablamos de terceros, podría también ser propiedades de comunidades campesinas y nativas, y ahí tampoco podemos intervenir. No están comprendidas en procesos judiciales. Si está judicializado, tampoco podemos intervenir. Y no estar afectado por otros derechos, inscritos o no inscritos, sobre dichas áreas. Consecuencia, hay condiciones definidas donde me impiden continuar con un proceso de tierras cerezas habilitadas, para lo cual tengo que analizar todos estos aspectos que están contemplados en el reglamento. Las etapas son 8: presentación de la solicitud, verificación de los documentos, diagnóstico físico legal, inspección de campo, emisión del informe técnico, informe legal, publicación, notificación de la oferta de venta directa y el otorgamiento del título de propiedad. Muy bien. La primera parte o la primera actividad que se desarrolla en este procedimiento es la presentación de la solicitud. Por supuesto que hay dos consideraciones a tener en cuenta. Son terrenos seriosos habilitados que pueden estar sobre zonas catastradas y zonas no catastradas. Si la zona no está catastrada, necesariamente tenemos que contratar un verificador catastral que realice todo el levantamiento de información técnica sobre dicho predio. Consecuencia, este verificador, ¿no? Levantará el plano perimétrico, la memoria, realizará pues todo el tema de levantamiento en campo, utilizando los equipos de precisión, el GPS, estación total, haciendo la corrección diferencial, ¿no? Y llevando de alguna manera o definiendo toda la data necesaria para poder definir que se ha hecho un levantamiento conforme a las normas establecidas por, en este caso, por la IGESPAR. Mira, hay quien va a revisar esta información. Entonces, toda esta data e información va a ser comprobada por el técnico de campo, posteriormente en el gobierno regional.
Además, también este verificador tendrá que llenar la ficha catastral rural. Y toda esta información se presenta en formato físico y digital y además debe ser suscrita y firmada por este verificador. Pero si en caso se cuenta con información catastral, que el predio tenga catastro, tenga código de referencia catastral, ya no sería necesario realizar esta actividad anterior. De frente solamente basta con indicar el código de referencia, adjuntar la copia de la partida registral, el plano perimétrico y la memoria del predio que es pues, supuestamente propiedad del Estado para poder iniciar este procedimiento, y una prueba principal y una prueba complementaria con anterioridad al 31 de diciembre de 2015. Entonces, estos requisitos son esenciales para poder iniciar un procedimiento de eriazo habilitado a solicitud de parte. Muy bien. Este es el formato que se utiliza. Como he dicho, estos formatos ya están aprobados dentro de las normas especiales que de alguna manera definen pues, justamente este procedimiento de eriazos habilitados. Muy bien. Una vez ingresado este expediente, por supuesto, por mesa de partes del gobierno regional, lo que va a hacer, bueno, generalmente lo recibe la secretaria de mesa de partes, ¿no? El responsable de mesa de partes, y al final del día, lo que va a hacer es el famoso despacho, y ese despacho va a subir todas las solicitudes ingresadas en el día, y lo va a subir al jefe de la unidad de saneamiento. El jefe de la unidad de saneamiento va a comenzar a definir qué brigada o equipo va a realizar justamente el trabajo técnico legal para poder revisar este expediente y hacer todo el procedimiento, ¿no? Entonces, por supuesto, se lo asignan a una brigada. Esta brigada va a revisar todos los documentos que estén conformes y si hubiera alguna observación, algo que no, que falta o un documento ilegible, va a hacer una observación, es decir, va a enviar un oficio al administrado, se le va a dar 2 días hábiles para que pueda subsanar y si subsana pasaría a la siguiente etapa, ¿no? Declarando, pues, emitiendo un informe de calificación positiva para pasar a la siguiente etapa de diagnóstico. Pero si no fuera así, si hubiera las observaciones y no subsana dentro del plazo establecido, lo que se va a hacer o esta brigada va a declarar el abandono del procedimiento. Va a declararse el abandono y concluir el procedimiento administrativo, ya que no subsanó las observaciones. Pero en el hipotético caso que todo esté conforme, se emite el informe de viabilidad y pasa a la siguiente etapa del diagnóstico técnico legal. En este diagnóstico técnico legal se van a hacer una serie de estudios técnicos y legales para definir exactamente si corresponde a terreno del Estado. No basta, y vuelvo a indicar, de que el administrado haya presentado de que ese predio se encuentra sobre terrenos de propiedad del Estado. Por ejemplo, puede presentar una partida registral donde la partida indique predio de propiedad de la Dirección Reforma Agraria inscrito en el año 1980 o 1970. Perfecto, de, digamos, una inmatriculación de 50 hectáreas, perfecto. La puede adjuntar a la solicitud, pero eso no quita de que al adjuntar este administrado esa partida, lo tome como válido, digamos, la conclusión del diagnóstico de que ese documento es el que va a dar la viabilidad de que este predio no tenga ningún problema. Debemos entender de que ese documento presentado, si bien es cierto, es un derecho de propiedad del Estado, de la Dirección de Reforma Agraria, debemos también comprender de que el diagnóstico va más allá solamente de la presentación de ese documento, para lo cual el equipo técnico tendrá que hacer sus estudios. Y por eso, cuando ustedes leen el texto del reglamento, habla mucho de que lo que va a hacer o realizar el abogado y el técnico son estudios técnicos y legales que incluyen la investigación registral. Pero la investigación registral no va solamente en analizar esa partida que han presentado, sino analizar todo el registro para ver de que esa partida no sea única. Ejemplo. En el gobierno regional de Piura se encontró una partida, de alguna manera inmatriculada del año 70 de la Dirección de Reforma Agraria, ejemplo práctico, donde inmatriculaba el famoso predio La Gaviota, perfecto, inscrito en la ficha 2023. Muy bien, del año 1970. Pero al momento de realizarse el diagnóstico técnico legal de esta zona, donde iban a pedir un eriazo habilitado, el abogado hizo un estudio en el registro y encontró que eso era un fundo antiguo, el fundo Plateritos, digamos, inscrito en el año 1921 en el tomo 5, fojas 10 del registro de propiedad de Piura. Entonces, ¿qué ha pasado ahí?
ahí lo que ha hecho el abogado, ha hecho una investigación registral y ha detectado lo que se llama, lo que indica acá mismo en el reglamento, una superposición y una duplicidad de partidas registrales. Ha encontrado de que existen dos partidas, una del Fondo Plateritos de propiedad privada, de la compañía agrícola Hoja Redonda, y una propiedad inmatriculada en el año 70 por parte de Reforma Agraria. Aparentemente, del análisis podría sugerirse de que la Dirección de Reforma Agraria expropió parte del Fondo Plateritos, pero no es así. Cuando leemos los archivados nos damos cuenta de que lo que hizo es inmatricular y no expropiar, motivo por el cual hay una imperfección con respecto a los derechos de propiedad. Y ahí tenemos entonces una propiedad privada más antigua frente a una propiedad estatal reciente del año 70. Entonces la pregunta que se generaría a partir de ahí, ¿continuamos con el proceso de formalización? La respuesta es no, porque tenemos una duplicidad que tenemos que eliminar. En consecuencia, ahí procedería un procedimiento de prescripción, pero los seriazos habilitados no se pueden prescribir. Tendría que esa persona recurrir al Poder Judicial para poder ganar el derecho contra el propietario original del Fondo Plateritos. Entonces, esas decisiones ya la toma el administrado. Lo que hace la administración, en este caso el gobierno regional, comunica al administrado esa situación jurídica. ¿Y cómo la detectó? A través del diagnóstico técnico legal. Y por esa razón que el diagnóstico nos da una serie de pautas metodológicas para poder entender esta lógica y esta problemática. ¿Qué pasaría si en el hipotético caso no tomo en cuenta al fondo Plateritos y de frente titulo, hago el procedimiento de derecho habilitado y lo titulo a esa persona? Posteriormente podría salir en un proceso judicial, primero administrativo, por supuesto, de cierre por duplicidad, el propietario del fondo Plateritos y cerrar la partida de este administrado que ha ganado el derecho del Estado. Primer punto. Y si no es así, ir a un proceso judicial de mejor derecho, indicando que su derecho de propiedad es mucho más antiguo. Y podría generarse todo un proceso judicial. Entonces, ¿dónde estaría el objeto de darle tranquilidad a esta persona que ha comprado al Estado, que el Estado le ha dado un título supuestamente para su tranquilidad y seguridad jurídica, cuando ese título va a ser cuestionado en la vía judicial? Entonces ya rompería el esquema de lo que es la finalidad del saneamiento físico legal. Por eso que se establece dentro del diagnóstico una serie de reglas que tienen que ser respetadas, por supuesto, para realizar todo este trabajo y en especial para poder respetar la parte técnica y la parte legal. En consecuencia, el abogado y el técnico tendrán que respetar cada una de las reglas establecidas en este procedimiento. Ahora bien, en estas etapas del diagnóstico técnico legal que están en un manual anterior aprobado y que de alguna manera tratan de orientar el trabajo del abogado y el técnico dentro de esta gama de experiencia, es justamente mostrar de que este trabajo de diagnóstico técnico legal es un tema metodológico, que tiene que hacerse de actividades de técnico, actividades legales que conduzcan a definir estas situaciones que estamos presentando. Dentro de este manual antiguo tenemos la recopilación de información, la elaboración de planos temáticos, la inspección de campo, el estudio registral, el procesamiento y análisis de información y el informe de diagnóstico físico-legal de la unidad territorial. Entonces, en este diagnóstico se tienen que definir situaciones de este tipo, ¿no? Si en esta parte que ven en la imagen del SICAR, que he reproducido, lo he extraído el día de hoy en el SICAR, y quiero hacer un tema de riesgo habilitado sobre esta zona de Coshco, que no hay aparentemente predios rurales inscritos, podría realizar, pues, suponer que ese predio, como no hay inscripciones de predios rústicos, suponer que es terreno del Estado. Pero también he detectado de alguna manera que aparentemente en esa zona hay una propiedad de alguna manera inscrita. De aparte del estudio físico que se hace un estudio registral sobre la zona para determinar de que este polígono que se ha detectado necesariamente colinda o es parte de un polígono mucho mayor, que puede tomar de alguna manera predios ya titulados. Y son las famosas contradicciones que hay que se publicitan en el registro de propiedad a través del tema de las duplicidades de partidas registrales, que aparecen casi a diario en el registro de predios y también en las publicaciones del Diario Oficial del Peruano, donde inscripciones antiguas pueden cuestionar los derechos de propiedad otorgados.
Y por último, ganarlos, declarar la nulidad de los mismos, como en muchos casos se ha realizado. Entonces, hay que tener en cuenta de que el estudio registral que se realice sobre dichas zonas tiene que tener este componente, ¿no? De analizar el registro en su origen para poder detectar justamente todas estas imprecisiones. Por esa razón, que el equipo técnico legal del gobierno regional tiene que ser una recopilación de toda la información técnica, legal y toda esa información ser vertida o plasmada en esta base gráfica de propiedades que tiene el propio gobierno regional. Ya hemos dicho que es uno de los factores importantes que cada gobierno regional cuente con una base propia que le permita hacer este trabajo de traslape, superposiciones, definiciones de derechos de propiedad. Por eso esta información tiene que estar al día, actualizada. No solamente con la información que brinda el registro a través de los visores o a través de la base gráfica registral, sino toda la información que ha procesado el equipo técnico legal y además las otras instituciones, ¿no? Las demás instituciones tienen información, ya sea de limitaciones o ya sea de propiedades, entonces tienen que ser marcadas y superpuestas capa por capa a través de plataforma informática que tenga el propio gobierno regional. Y hemos dicho que la plataforma puede ser libre, ¿no? Pero tiene que haber una plataforma, tiene que haber, digamos, los ojos del abogado, es esta plataforma que le va a permitir definir qué procedimiento aplicar frente al caso concreto. Entonces, es una situación esencial que se tenga, pues, esta base gráfica de propiedades. Muy bien. Entonces, otro aspecto importante que recoge este manual antiguo y que el nuevo manual ya lo desarrolla con detalle es cómo realizar esa búsqueda en el registro, ¿no? A veces no hay un instructivo, un libro, un manual que me diga cómo se realiza esa búsqueda en el registro. O solamente basta con pedir un certificado de búsqueda catastral. No, eso va más allá de solamente pedir un certificado. Es justamente la búsqueda de la información antigua, de la lectura de los tomos antiguos, de las fichas, partidas y que eso nos va a conllevar justamente a definir exactamente los derechos de propiedad que existen sobre una jurisdicción o una zona. Y eso define justamente el procedimiento que vamos a aplicar. Entonces, la información registral que obtengamos, ya sea en los usuarios libres, como saben ahora, solamente con los datos de su DNI, ustedes pueden ingresar a las partidas, a las fichas, a los tomos antiguos en la plataforma web, en este caso vía internet. Ya no necesitan ir al registro y pueden obtener información de cualquier registro a nivel nacional. Pero ese es un aspecto. El otro aspecto es ir al propio registro para obtener los demás documentos que se necesita analizar. Por ejemplo, los títulos archivados, las partidas, los tomos antiguos. Esa información no está en la web, tenemos que ir a recopilarlo en la jurisdicción para poder hacer nuestro estudio final y pues, llegar a conclusiones, porque al final el diagnóstico va a llevar ¿a qué? A conclusiones y recomendaciones que me definan qué es lo que debo hacer en cada caso específico. Por eso tengo que tener claro toda la información que esté recopilando, porque cada registro tiene su propio origen. Los registros no nacen en forma paralela a nivel nacional. Unos registros son más antiguos que otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos el registro de Cusco, que es de 1895, el de Lima de 1888, y así. Hay registros de diferente época. Entonces, cada uno de ellos cuenta con información registral, con títulos archivados, partidas, tomos y toda la información registral que es importante revisar para hacer este trabajo de formalización. Y no solamente en el aspecto rural, cuando trabajen en el tema urbano, cuando trabajen también en Provías Nacional, en la SBN, en cualquier institución pública que esté haciendo saneamiento, necesariamente esto se va a aplicar, esta misma regla se aplica. Por eso que Provías Nacional hace un estudio muy minucioso de todas las propiedades del interior, porque no puede fallar porque la 1192 obliga a pagar al titular, no a cualquier titular. Porque si yo no pagué un titular y aparecen varios otros propietarios, tendría que volver a pagar a ellos. Entonces tengo que estar seguro de quiénes son los titulares. Por eso la seguridad que se brinda en los procedimientos de formalización de detectar a todos los propietarios que pueden encontrarse sobre dicho predio, aún estén superpuestos porque la 1192 me da una salida alternativa, ¿no? Para poder solucionar ese tema. Pero tengo que detectarlo, pues, y es parte del trabajo hacer justamente este análisis, esta investigación. Entonces,
todo este trabajo que es uno de los aspectos, una de las actividades donde el técnico, especialista en ciencias agrarias y el abogado va a sus bóvedas, va a sus archivos, lee los tomos, investiga, analiza, el gobierno regional consigue la información, obtiene la información, lo plasma en su base gráfica y automáticamente el sistema recoge toda esa información. Y esa información es la que me va a permitir realizar todo mi procedimiento de formalización rural, ¿no? Ya sea, en este caso, de los terrenos eriazos habilitados como parte justamente de este proceso. Entonces, al final, tendré una base propia del gobierno regional, actualizada con todas mis superposiciones, mis áreas de comunidades campesinas, propiedades privadas, propiedad del Estado, todo lo que yo he recopilado a través de todo este estudio. Y esto va a servir para todos, ¿no? Para posteriormente van a venir otros expedientes administrativos y va a ser más fácil el trabajo porque ya no voy a tener que volver al registro, sino ya tengo mi base actualizada, solamente la actualizaré, superpondré los polígonos y automáticamente saldrán mis informes de diagnóstico mucho más rápidos. Entonces, esa es la ventaja de tener una base gráfica actualizada. ¿Por qué? Porque ese es el estudio que se debe hacer con respecto a los derechos de propiedad. Entonces, el Estado tiene que regularizar estos derechos y asumir la titularidad de los predios. Para efectos de este procedimiento de terrenos seriazos habilitados, tenemos como principio básico que el terreno donde estemos formalizando tiene que ser terreno del Estado. Y acá parte un punto muy importante. En principio, el diagnóstico podría determinar que el terreno es de propiedad privada. Perfecto, ¿no? Este fondo Plateros. Pero resulta de que el diagnóstico también arroja que este fondo Plateros, que aparece en el registro como una propiedad privada, puede ser de que ha sido expropiado, de que se encuentre una sentencia de expropiación sobre el terreno. En consecuencia, ese terreno ya no es de este fondo Plateros. Lo que pasa ahí es que no se ha regularizado el tema de tracto. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Si es un proceso judicial, pedirle al juez que emita los partes judiciales y se remita al registro para regularizar el tracto y ese terreno que aparentemente, en un principio, es de propiedad privada, pase a ser a propiedad del Estado, en mérito a ese trámite administrativo que se ha hecho. Eso es una acción de saneamiento que también se permite dentro de este procedimiento. No lo dice exactamente, pero es parte de eso. Sanear propiedad es regularizarla para efecto de que yo pueda aplicar el procedimiento. Porque si no fuera así, solamente bastaría con indicar que es propiedad privada y lo declararía improcedente. Pero la norma va más allá. El ente formalizador está haciendo saneamiento y el saneamiento no solamente conlleva otorgarle un título de propiedad a la persona a través de un arizo habilitado, sino entregarle también las condiciones para que ese predio de propiedad privada pase a favor del Estado y pueda continuar con su procedimiento. Entonces, esas consideraciones se deben tomar en cuenta en el momento que se realice el diagnóstico técnico legal. Porque las tierras heredas habilitadas también sin antecedentes registrales permiten también su inscripción directamente en el registro por un tema de la famosa inmatriculación. Pero volvemos a repetir, tenemos que estar seguros que estos terrenos realmente no le pertenecen a ninguna persona, que no hay un propietario. No basta, no basta, y vuelvo a decir, que yo reciba en el momento de hacer mi diagnóstico solamente un certificado de búsqueda catastral y que el registro me diga de que no hay antecedentes. No basta con eso. Lo que va a definir exactamente si es un terreno que no tiene antecedentes registrales es de que yo defina a través de mi diagnóstico técnico legal, de mi estudio, de que me he ido al registro, he hecho mi búsqueda, he hecho mi metodología de búsqueda y he determinado que realmente no hay y compruebo lo que dice el registro. Estoy de acuerdo con lo que dice el registro, pero tiene que haber necesariamente esa constatación porque eso le da seguridad al procedimiento. Porque ya hemos dicho, ¿qué pasaría que si solamente me baso en la fe del registro y matriculo, lo titulo, la persona paga el precio, valor arancelario, le entregan el título, ahora digamos en el mes de febrero, y después en julio del 2025 va a aparecer un propietario que va a cuestionar ese título? Por supuesto que primero va a denunciar al funcionario por tema de corrupción, primero. Segundo, que va a iniciar un proceso penal. Tercero, que va a pedir la nulidad de ese título, debido a que se ha emitido en forma ilegal, irregular. Y cuarto, si no le hacen caso, va a iniciar un proceso de nulidad en la vía judicial. Entonces va a haber una serie de consecuencias.
que puede traer pues el debilitamiento del gobierno regional. Todo por no haber hecho un estudio de propiedad sobre el predio y basarse en la fertilidad. Por supuesto, algunos justifican que el registro indució al error. Entonces, eso ya no, ya está muy claro, el registro lo ha dicho. Lean el certificado de búsqueda catastral y ahí dice muy claro que la información proporcionada por el registro es referencial, no es determinante. Quien tiene que determinar exactamente quién, si un terreno tiene antecedentes o no, es la propia entidad formalizadora, ya sea COFOPRI, el gobierno regional o la municipalidad. Es el encargado. Por eso es importante hacer un buen estudio de propiedad. Además, también se exige de que los entes técnicos, en este caso el Ministerio de Cultura, proporcione información a los gobiernos regionales para efecto de determinar si un predio eriazo habilitado que se va a transferir cuenta o está superpuesto sobre una zona arqueológica. Si se tiene esa información, el procedimiento será mucho más rápido, más expeditivo. Pero si no se cuenta con esa información, se le va a solicitar al administrado que presente un CIRA y va a tener que hacer todo el trámite ante el Ministerio de Cultura para tramitar justamente este documento técnico que se necesita para poder continuar con el procedimiento de formalización. Entonces, parte del trabajo, de alguna manera, es definir y solicitar información al Ministerio de Cultura y si no cuenta con ello, el administrado tendrá que, de alguna manera, asumir ese costo para poder presentarlo como documento esencial dentro del procedimiento. Además, se pide también una constancia de zonificación, ¿no?, a la municipalidad para ver que este predio no se encuentre dentro de zona urbana o de expansión urbana. Ya hemos dicho de que uno de los limitantes, una de las limitaciones para no formalizar un predio rural o un eriazo habilitado es que se encuentre dentro de zona urbana o de expansión urbana. Entonces, este es uno de los requisitos que se exige en este procedimiento del el eriazo habilitado. ¿Por qué? Para justamente evitar tema de conflictos de competencia entre los gobiernos regionales y las municipalidades. Muy bien, entonces, con estos requisitos, con estos documentos se hace la inspección de campo. En la inspección de campo, como hemos indicado, va a tener que determinarse dos condiciones: la incorporación de ese terreno, ¿no?, que esté primero definido, un cerco perimétrico, un cerco vivo, y lo segundo, que esté incorporado a la agricultura, que esté incorporado, que se haya habilitado o incorporado a la agricultura. Dos elementos. Que se haya habilitado, primero hemos dicho, el tema de la habilitación va en consideración a los aspectos de regadío, utilización del terreno, preparación del terreno. Esa es la habilitación. Y la actividad agropecuaria que desarrolle, el terreno eriazo habilitado, tiene que dar producción agrícola. No puede solamente ser habilitado y dejar pues las mangueras, los canales ya cercados, esto, y no producir nada. Tiene que haber producción. Entonces, esos dos elementos lo va a considerar el técnico en ciencias agrarias que realice la inspección en campo. Tiene que verificar necesariamente que esté habilitado y que sea incorporado a la agricultura como parte del proceso. Quiere decir que tiene que haber sembríos ya definidos, de permanentes o temporales, pero tiene que haber sembríos y aparte, de alguna manera, tiene que haber también una comprobación de la antigüedad, que estas actividades se han realizado antes del 31 de diciembre de 2015 como condición. Por supuesto que se tiene como premisa de que es un terreno del Estado, previamente ya definido, que esta inspección va a constatar ya la parte física, ¿no? De que tampoco puede darse de que estos seriazos habilitados necesariamente solamente se dejen pues un tema de cercado, como hemos indicado, es que estar cercados y automáticamente sea como un eriazo habilitado. Lo que pasa es que en la experiencia propia de una inspección, en tema pecuario, a veces pues se llevaba pues animales y se alquilaba animales y se llevaba pues al predio al eriazo y se supone que realizaban actividad ganadera y no era cierto. Entonces, todos esos aspectos se tienen que ver justamente en la actividad en campo. Entonces, estos aspectos de alguna manera tienen que ser sustentados en un informe de campo que reproduzca justamente todo lo que ha percibido el técnico y el abogado en ese sentido, si hay procesos judiciales, administrativos con los colindantes, y que algo que pueda de alguna manera repercutir sobre el proceso de formalización. Muy bien, este es el acta de inspección en campo, ¿no?, tipo el informe, donde van a estar todos los datos consignados con respecto a qué es lo que se encontró
en campo para poder pasar de alguna manera a la siguiente etapa una vez realizada esta actividad. Entonces, con esta actividad previa, técnica, se realiza el informe técnico y el informe legal. El abogado y el técnico realizan justamente esta labor de poder definir realmente si cumple el administrado con las condiciones y requisitos para poder ser adjudicado este predio, ¿no? Con las condiciones técnicas y legales para poder pasar justamente a la siguiente etapa. Se hace la publicación, ¿no? El informe ha sido favorable, el informe técnico y legal ha sido favorable, se hace la publicación para que cualquier tercero pueda, de alguna manera, si lo cree conveniente, oponerse al procedimiento, formular su oposición, que no está de acuerdo. Por ejemplo, yo publico y se aparece ahí un propietario, no inscrito, por supuesto en el registro no encontramos nada, pero aparece un propietario que tiene un título verde, que indica que ese terreno en el año 1980 fue adjudicado por la Dirección de Reforma Agraria. Entonces, eso paraliza el procedimiento en forma automática. Por supuesto que no lo íbamos a encontrar en registro porque es un terreno, un predio no inscrito. No se hizo una buena búsqueda y apareció el propietario y puede oponerse al procedimiento. Otro puede aparecer un poseedor colindante y decir de que ese terreno está en una discusión judicial, en un proceso judicial, ¿no? De alguna manera puede ser de reivindicación, puede ser un procedimiento de mejor derecho, etcétera. También puede aparecer. Entonces, el tema de la oposición va justamente de la mano con la publicación para que terceros puedan tomar conocimiento. Además, se realizará la colocación o publicación de cartelones en el predio que se va a formalizar, en este caso en el ideazo habilitado por un plazo de 7 días, para dejar constancia de que cualquier tercero también tome conocimiento de este procedimiento de formalización de este eriazo habilitado. Esta es la notificación por cartel y el acta de publicación, porque tiene que dejarse constancia de qué día se coloca el cartel y cuánto dura, en este caso, la duración de los 7 días, para dejar constancia de que se ha cumplido con el plazo. Dentro de este plazo de 10 días, después de haber sido publicado, los interesados podrían presentar su oposición, ¿no? Esta posición es resuelta de alguna manera por el jefe de la unidad de saneamiento, ¿no? O sea, emitiendo una resolución y esta resolución puede ser recurrible vía apelación en segunda instancia administrativa, que también puede ser resuelto por el ente especializado, en este caso de segunda instancia. Ya este tema de la segunda instancia administrativa se establecerá en el reglamento de organización y funciones de cada gobierno regional y ahí terminaría de alguna manera este tema de la decisión con respecto a la oposición formulada por un tercero en el procedimiento. Si no hay oposición y está resuelta en forma favorable al administrado, se hace la tasación y notificación de la oferta de venta directa. Es decir, tiene que haber un valor sobre el terreno y este valor lo establece de alguna manera el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Tiene que mandarse el expediente técnico para el tema de tasación, cálculo del valor y sobre todo una vez definido el valor, este valor tiene que ser comunicado al administrado. Al ser comunicado al administrado vía oficio, tiene un plazo de 5 días hábiles para manifestar su interés de que está de acuerdo con el precio y tendrá que realizar la consignación del mismo. Pasados 5 días de no haber una intención de comprar o adquirir ese predio, ¿no? Se da por concluido el procedimiento y se archiva. Es decir, el momento trascendental para llevar adelante el tema de la compra de este terreno eriazo habilitado a valor arancelario es esta notificación y los 5 días hábiles es de alguna manera un plazo final para que él pueda adquirirlo. Si no manifiesta su interés, automáticamente se va este procedimiento al archivo. Esta es la notificación de oferta de venta del terreno un eriazo habilitado, donde están las características, el precio y la forma de pago y la institución bancaria que va a recibir el pago. Una vez que el administrado pague, realiza este pago, llegue digamos, el recibo de pago y sea enviado justamente al equipo técnico donde ha consignado y ha pagado el precio, se va a emitir la resolución administrativa y se va a otorgar el contrato de adjudicación. Es decir, la persona ha cumplido con el pago y en este caso el gobierno regional va a emitir la resolución otorgándole el derecho de propiedad de este eriazo habilitado, ¿no? Al precio determinado. Por supuesto de que en esta resolución administrativa se va a autorizar
la emisión del contrato de adjudicación. La diferencia entre un contrato de adjudicación y un título de propiedad es que en el título de propiedad no hay la firma de las partes, es decir, el administrado, el agricultor, recibe el título de propiedad firmado por el ente formalizador regional. En cambio, en estos temas de heriazos habilitados sí hay como una especie de compra-venta, por eso que hay un contrato de adjudicación donde firman las partes, el representante en este caso del GORE, del gobierno regional, y el administrado. Por eso se habla acá de contrato de adjudicación porque tiene que estar de acuerdo, porque hay una contraprestación que es el pago. En cambio, en el tema de los títulos de propiedad, ahí no hay firma del administrado. En consecuencia, este documento, que es el contrato, donde van a estar establecidas también las condiciones de reversión, porque se establece condiciones de reversión, si incumple una de ellas, automáticamente el predio regresa al Estado. Entonces, el administrado tiene que cumplir ciertas condiciones de reversión para poder utilizarlo ese predio para la actividad que ha sido adjudicada, ¿no? Entonces, tenemos de que esta emisión de la resolución va de la mano con el otorgamiento del contrato de adjudicación y posteriormente este documento va acompañado del certificado de información catastral, que es el plano, más la parte técnica, y todos estos documentos entrarían al registro de predios para su inscripción, ¿no? Y otorgamiento del derecho de propiedad de este eriazo habilitado a favor del administrado, ¿no? Justamente con ese contrato donde en la partida registral, ya definida la titularidad del administrado, también se consigne en cargas y gravámenes estas limitaciones que tiene, ¿no? Por 5 años de realizar a la actividad agropecuaria, conservar los sistemas de riego y dedicarlo justamente a la actividad para lo cual ha sido otorgado. El incumplimiento de estas condiciones da como consecuencia la reversión de estos predios o de este predio a favor del Estado. Entonces, ya con esto concluiría de alguna manera la adjudicación y la titulación de este eriazo habilitado como parte de un procedimiento administrativo. Muy bien. Hasta acá no tenemos y dejamos ya espacio para las preguntas. Por favor, sean concisas. Vamos a ver por orden las preguntas y vamos con la primera pregunta de Leonel. Sí, señor, buenas Sí, noches. buenas Gracias noches, sí. por la exposición. Yo quería referirme a un pedido que tiene una empresa, por ejemplo, que quiere llegar a tener propiedad o que se le adjudique un terreno de propiedad del Estado, pero para darle un destino distinto al tema agropecuario. Espero no salirme del tema, porque es muy preciso lo que usted nos ha expuesto hoy. Yo me refiero, por ejemplo, al caso de una empresa que quiere poner en 200 hectáreas o en 30 hectáreas, instalar una planta de energía eléctrica solar en Piura. Le estoy diciendo un caso muy concreto que sí es real. En ese caso, que no va a dar un destino a un terreno rústico del Estado, un destino agropecuario, ¿hay alguna norma que regule que esta empresa que quiere invertir en energía pueda tener acceso a la información por parte del Estado, no sé si a nivel regional, de los terrenos que pueden estar destinados, que sean de propiedad del Estado y que puedan ser adjudicados para ese fin? ¿Es eso? ¿Y cómo puedo, seguir la base legal? ¿O cómo puedo averiguar si existen esos terrenos de propiedad del Estado para el cual yo quiero pedir que me lo adjudiquen, pero para un destino distinto a lo agropecuario? Concretamente un destino energético Sí, que también, dicho sea de paso, tengo entendido que tiene cierta promoción porque es muy útil, ¿no? claro. Muy bien. Con respecto a tu pregunta, Leonel, en realidad, ya eso es una actividad que tiene y lo realizan muchas empresas, por supuesto, ¿no? El tema de la energía eólica últimamente, el tema de paneles solares y otras actividades diferentes a la agrícola, ¿no? Esa es, de alguna manera, una actividad de inversión, no solo el tema del puerto de Chancay, que muchos están pidiendo para efecto de poner grandes almacenes, ¿no? El tema que has tocado es, primero, es conocer la titularidad de ese terreno. Primero, hacer las búsquedas respectivas si es realmente un terreno del Estado. En el hipotético caso que sea un terreno del Estado, ¿correcto? Tendría que basarse en las reglas de la SBN, de la 29151. ¿Qué quiere decir? Que si no está ocupado, no está ocupado, tener que solicitar el tema de que ese predio se determine, primero lo inscribe la entidad, en este caso la SBN o el gobierno regional que tiene competencias, y después se pide el tema de la subasta pública para que pueda ingresar de alguna manera esta persona a adquirirlo, por supuesto a valor comercial. Esa es la metodología que utiliza. Hay dos condiciones ahí, ¿no? Si las personas están
en posesión de un terreno del Estado que no es actividad agropecuaria y están antes del 2010, puede solicitarlo en venta directa. Hay el reglamento de la 29151. Pero si no están en posesión y desean un terreno del Estado para una actividad, para un proyecto, lo tienen que solicitar directamente a la SBN vía subasta, para lo cual tienes que identificar el terreno, hacerse el estudio y matricularse y posteriormente solicitar el tema de la subasta para poderlo adquirir y poder tener la titularidad del mismo. ¿Correcto? Correcto, Muy bien. señor. ¿Y cómo hay alguna modalidad de que yo pueda hacer búsqueda, así como en registros públicos? ¿Puedo hacer una búsqueda en SBN para identificar bien Sí, el estado que puedo? sí, puedes recurrir, por supuesto, Leonel, hay un servidor, hay un aplicativo informático libre que es el Sinavip. Solamente entras con tus datos del DNI, nada más. Es libre. Y ahí aparece los predios Todos del los gobierno. predios del Estado, todos los predios del Estado. Ya, bien, señor. Muchas Ok, gracias. perfecto. Gabriela, Sí, doctor, buenas noches. sí, bueno, Bueno, según lo que yo escuchaba, usted decía que hay ámbitos que excluyen, ¿no? El proceso de formalización, como es el caso de que los predios están destinados para fines de vivienda o aquellos que se ubican en zonas urbanas o de expansión urbana, ¿no? Entonces, ujú. mi duda era la siguiente: en caso de esos predios que sí están destinados para vivienda, que por ejemplo, una comunidad en realidad ha cedido su territorio y mediante donación les ha dado a una APB, ¿no? O sea, un grupo de personas que se han conformado como APB y tienen su personería jurídica actualmente, y ellos han adjudicado a varias personas y ahora actualmente ese territorio está destinado a viviendas de cada uno de estos socios, ¿no? Por así decirlo. En ese caso, doctor, ¿qué ley se aplicaría para que nosotros podamos prescribir, como mediante prescripción adquisitiva, ¿no? Estos predios y poder independizarlos? A ver, Gabriela, muy buena tu pregunta. Quiero aclarar dos temas muy importantes que es repetitivos en todas las clases de formalización. Los terrenos de comunidades campesinas y nativas son imprescriptibles, no se pueden prescribir. Primer principio que deben tener para tenerlo bien claro. Los terrenos de las comunidades campesinas y nativas no se pueden prescribir, no se puede aplicar la prescripción. ¿Cuál es la metodología que se aplica o cuál es el procedimiento que se aplica frente a comunidades campesinas? La metodología, si es tema urbano, y vuelvo a repetir, si es tema urbano, y cuando hablo de urbano, son un grupo de viviendas que puede ser una APB, una asociación de vivienda, cooperativa de vivienda, urbanización, un grupo de personas que está viviendo y tiene sus casas en un terreno comunal, y si su posesión es antes del 31 de diciembre de 2003, la municipalidad provincial, distrital o COFOPRI pueden realizar el saneamiento físico legal y entregarles títulos de propiedad a cada uno de ellos en forma gratuita. No necesitan pagar nada, siempre y cuando su posesión sea antes de 2003. Independientemente que se llaman APB, Asociación de Vivienda, Cooperativa de Vivienda, no interesa el nombre. Lo que interesa es la posesión que tengan sobre ese terreno para aplicar esta regla. Y el segundo punto que debo aclarar, si están en posesión después del 2003, ahí lo único que procede, lo que estás mencionando, que la comunidad le done a la asociación y si le ha donado, hay que perfeccionar esa donación. ¿Qué quiere decir? Someterlo a asamblea comunal con mayor a 2/3 para que ratifique la venta, se haga la independización del predio a favor de la APB, Asociación de Vivienda, y la Asociación de Vivienda, después de adquirir la titularidad, se independiza de la comunidad, realizar el trámite de habilitación urbana y poder titular a sus socios. Por eso ya depende de la casuística específica de cada caso. Si quieren hacerlo con la municipalidad, posición ante 2000. Si quieren hacerlo con la asociación, posterior al 2003. ¿Correcto? Muy bien. Luis Antonio, su pregunta. Luis, su pregunta. Luis, sí, Sí, le buenas escucho, Luis. noches. Buenas noches, Luis. ¿Qué está? ¿Cómo está, doctor? Buenas A ver, noches. mire, eh, yo tengo un caso. Tengo un cliente, tiene un predio rural en la provincia de Huarochirí. Este predio rural figura en registros públicos a nombre de un privado. El predio, geográficamente, al parecer está dentro de una comunidad campesina. Pero bueno,
hemos solicitado la prescripción administrativa a Direfort. Eh, Direfort, dentro del seguimiento que se ha hecho, bueno, el abogado que era encargado de saneamiento, el abogado de saneamiento me dijo que todo estaba correcto, que me iban a enviar una carta para la inspección. Bueno, no lo hizo y después me di con la sorpresa que cambiaron de abogado y me dijeron lo mismo, que me iban a enviar una carta, tampoco lo hicieron. Ahora, viendo el reglamento de esta ley, eh, este tipo de procedimientos están sujetos también al silencio administrativo negativo por tratarse de un bien de disponibilidad. Así que habían pasado ya casi 6 meses, presenté, di por no atendido, presenté un silencio administrativo negativo, solicitando nuevamente eh, que se atienda la solicitud de prescripción. Ahora, mañana se cumple el plazo y hasta ahorita no tengo yo respuesta de Direfort. Entonces, tengo entendido de que cuando se aplican o 2 veces el silencio administrativo se convierte en positivo o no es así. Fuera de ello, aparte de ello, eh, hicimos, bueno, yo realicé en el año 2018 ante COFOPRI, que en ese tiempo pues COFOPRI era el competente en esos temas rurales también, solicité una constancia de inexistencia de posesión informal. Y me doy con la sorpresa que del documento que expide COFOPRI, dice, ¿no? De que este predio está 100% dentro de la comunidad campesina de Santa Rosa de Chontay. Entonces, en la anterior clase usted había mencionado de que la base que contiene o que obra en el gobierno regional es la que determina realmente la ubicación del predio rural. Entonces, no sé qué ha sucedido acá, porque este predio fue adquirido también mediante una prescripción adquisitiva judicial y por ello es que es un poco la confusión, ¿no? Porque registralmente aparece que es titulares privado, pero a nivel gobierno regional parece que está dentro de una comunidad campesina. Correcto. Tu Luis, opinión, por favor, al sí, respecto. por favor, ya, muy bien. Es un poquito larga la pregunta, pero voy a contestarlo. Muy bien, a ver. Dos aspectos importantes, ya has tocado un caso, en realidad has resumido toda la problemática que hay. En realidad, lo que te indicó Cofopri en su momento, que está sobre la comunidad campesina, es cierto. Y también es cierto que tú tienes una partida de un propietario privado que ganó por un proceso judicial, ya sea de título supletorio o de prescripción. Ya. Lo que pasa es que ahí se genera un tema de duplicidad de partidas, que hay dos partidas, una de una comunidad campesina y un propietario privado. Y sobre esas partidas tú estás superpuesto, el predio que vas a sanear, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema de que el reglamento no se ha puesto en esos supuestos. Solamente te hablan de un mundo perfecto, de un sistema perfecto donde hay un solo propietario. Y eso en el Perú no existe, porque sabemos que en todo nuestro país hay dos, tres, cuatro propietarios unos encima de otros, especialmente en tema de comunidades con propietarios privados. Entonces, ahí tiene que hacer necesariamente, antes de la atención, para que tú puedas ir, tiene que hacerse el saneamiento respectivo. Es decir, tendrá que hacerse el estudio y la primera pregunta que va a surgir es, si esa propiedad ya estaba inscrita por un proceso judicial y matriculado con fecha anterior, ¿cómo la comunidad se inscribió en un proceso de deslinde y titulación cuando la norma de deslinde y titulación te decía de que se excluyen todas las propiedades privadas? Ese es el primer aspecto que tendría que analizarse a nivel de diagnóstico. Y si no, y si fue así, debió considerarse como un área en controversia excluida del territorio comunal, situación que debe ser aclarada por el propio gobierno regional, pero no en la DIFERFOR, sino en el área de comunidades campesinas. Yo partiría por ahí. Y el otro tema que me dices tú de que dos negativos hacen un positivo, no, porque los positivos, los silencios positivos tienen que estar establecidos normativamente.
en el TUPA, indicando que un procedimiento concluido, pasando el plazo, automáticamente se convierte en positivo siempre y cuando tú comuniques con una carta notarial a la municipalidad o a la entidad competente de que se ha producido el plazo para que el registro te lo acepte como positivo. Entonces, ahí hay mucho, de alguna manera, análisis que se tiene que hacer y que en realidad yo recomiendo siempre, Luis, el gobierno regional no va a dar, no va a hacer más de lo que tiene. Es decir, no, y por eso que justamente han pasado 6 meses y pasará un año y no va a hacer nada. Lo que tiene que hacerse es un tema proactivo, que quiere decir darle todo servido al gobierno regional, hacer esos estudios, darle digamos, presentar nuevos documentos o informes o nuevos escritos, indicando o aclarándolo, o en teoría, haciéndole el trabajo al abogado, digamos. Eso es lo efectivo y real. Porque como te estoy diciendo, son personas que a veces no conocen, se confunden, no saben qué hacer, entonces lo tienen suspendido tus expedientes. Y así como tienes tú, lo tienen a nivel nacional porque son temas complejos que no saben qué decidir. Entonces, mi recomendación es que hagas tú el estudio en el gobierno regional en el tema de quién se inscribió primero, cómo se inscribió, y pueda hacerse las acciones de saneamiento necesarias para que tu procedimiento de prescripción sea viable. Correcto, muy bien. Mario, por favor, su pregunta. Mario, su pregunta. Mario. Sí, sí, Mario, te escucho. Buenas noches, doctor. Sí, buenas noches. Bueno, yo estoy en el curso justamente por un tema familiar, personal, para, eh, bueno, para aprender y alcanzar, ¿no? Lo que estoy buscando. Bueno, el caso es que nosotros tenemos una propiedad eh, ex fondo, vamos a decir, ¿ya? Quisiera saber hasta qué punto alcanzará el reglamento de la ley 31.145 del decreto 014-2022, creo que es Midagri, Ujú. ¿ya? Si no se han pagado las contribuciones desde el año 1970, ese año muere mi padre y deja de pagar la familia. Bueno, nosotros niños no sabíamos cómo hacer tampoco, ¿no? Yo tengo 65 años actualmente, ¿ya? Pero en todos esos años, doctor, siempre hemos estado en continua posesión, ¿ya? Y actualmente me parece que la comunidad quiere incluir, digamos, dentro del perímetro comunal, ¿no? O sea, como que me informaron de que querían sacar su título a nombre de la comunidad. Dentro del mismo fondo, doctor, existe una propiedad de un familiar con título y nosotros tenemos por derecho de mis padres, así como herencia, una cantidad en diferentes lugares del fondo. No es en un solo sitio, son en diferentes lugares, ¿ya? Diferentes parcelas, se puede decir, pero no es un emparcelado todavía, sino que es un solo fondo grande donde los hermanos de mi padre y sus hijos y todos ya tienen derechos de herencia. Terrenos que no están cercados por la extensión. Uno que tiene compra-venta antes del 31 de diciembre, ya, se utiliza partes en siembra y otras partes en pastizales, ya. Tenemos posesión continua, como le digo, y la mayoría es herencia, ¿no? Y tenemos una parte que tiene compra-venta, que había comprado mi padre con sus hermanos, ¿ya? Una parte del fondo y otra parte está registrado por otro familiar. No, 92 hectáreas creo que había registrado con título de propiedad. Entonces, ¿hasta qué punto puede apoyar en este caso? Ya, ya Mario, ya te entendí la pregunta. Bueno, en principio, Mario, tú tienes uno de los problemas que generalmente se está ocurriendo en tema de comunidades campesinas y nativas, el tema de no Claro. considerar a los privados, ya sean privados con título inscrito o con documentos de propiedad. Ya, eh, por favor, Mario, desactiva tu micro, por favor, para poder explicarte. Ya, gracias. Ahora sí. Entonces, es uno de los problemas que se está presentando mucho. Entonces, yo recomendaría que en estos aspectos
se comunique al gobierno regional, al área de comunidades campesinas o nativas que está viendo este caso. Primero, informándole que tú estás en posesión. Segundo, que tienen documentos de propiedad, en este caso las partidas registrales de los tíos, de los familiares, informándolos para que lo tengan en cuenta en el momento que hagan la demarcación territorial de comunidades nativas o el tema de deslinde y titulación. Con copia siempre al área y a OSI, porque a veces no lo toman en cuenta. Entonces ahí habría un tema muy delicado, el tema de transparencia. Entonces yo preferiría que el momento que se presente al área de comunidades y también a OSI para que lo tengan en cuenta y hagan el estudio pertinente. Más aún que es un terreno inscrito, bueno, el del familiar que tienes. Primer punto. Segundo punto, si ya ustedes ya están en posesión de esos terrenos por años, tienes más de 65 años, ya tienes buen tiempo y están en posesión y está dedicado a la actividad agropecuaria y siendo una propiedad de este familiar, de este fondo antiguo, deberían ya iniciar los trámites para una titulación y presentar sus expedientes, en este caso al gobierno regional respectivo, para el tema de la titulación, como predios rústicos, si tienen actividad agropecuaria al respecto. Entonces, esas son las recomendaciones que deberían, porque si no es así, lo que va a ocurrir es que hagan el deslinde y prácticamente no hagan un estudio de propiedad y lo incorporen en esos terrenos y después va a venir el problema de superposición con estos terrenos que también están inscritos, pero que no los ha considerado el gobierno regional. Perfecto, muy bien. Santa Cruz, Ayala, por favor, su pregunta. Sí, Doctor, buenas tardes, sí. ¿cómo está Buenas usted? tardes, ¿cómo está? Buenas O tardes. buenas noches, Buenas perdón. noches, disculpe, buenas noches. Sí, la consulta es lo siguiente, ¿no? Para realizar la rectificación en este caso, de un área, ¿no? Claro que este área está inscrito en registros públicos y pero no tiene la base gráfica. ¿El procedimiento es lo mismo lo que usted ha indicado, por favor? Muy bien, a ver. Generalmente la rectificación se da previos inscritos. Supuestamente tendrías que averiguar si el gobierno regional tiene en sus legajos, en sus cartografía, porque hay un catastro nuevo y un catastro antiguo, si se tiene esto como cartografía base, si se puede identificar y ubicar justamente los planos antiguos. Ahora, No, la no, no primera, está, ya, no muy está. bien. La primera fuente de información es primero solicitar la información a registros públicos donde está inscrita la propiedad para pedir los títulos archivados. Correcto. Ahí puede hacer, y digo posiblemente se puede encontrar un plano. Pero si no encontraras nada en registros públicos, en los títulos archivados, el segundo camino ya es que presentes una solicitud, en este caso al Midagri, no al gobierno regional, sino al Midagri, y pedir información sobre tu predio, juntando una copia e indicar que si sobre ese predio en las coordenadas, porque le tienes que dar la ubicación, tienes que tener un punto de coordenadas en tu predio, lo tomas con tu celular, no hay problema. Ese punto de coordenadas para que te hagan un estudio de que si tienen cartografía antigua sobre la zona y si el polígono estaba reflejado en el catastro antiguo. Si encuentras por ahí cartografía antigua, con eso podrías tú iniciar tu proceso de rectificación ante el gobierno regional con la información que te brinde. Y el tercero es de que si ya no hay ninguna información, someterse al procedimiento que está contemplado en la ley, la 31145 y su reglamento, donde hablan la famosa reconstrucción de predios rurales, en este caso de unidades catastrales. Está contemplado justamente en el tema de este reglamento como una solicitud dirigida al gobierno regional para que pueda identificar exactamente la ubicación de ese predio inscrito. ¿Correcto? Esos serían más o menos los caminos que tendrías que seguir. Ok, Jenny, su pregunta. Jenny, su pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, ingeniero. Bien, mi pregunta es la siguiente. Tengo un predio rural en una zona catastrada. Ya, con lo que cuenta es con una constancia de posesión por 36 años, que se dedica a la actividad agropecuaria. Aparte de eso, tengo un pago de autovalúo que se paga desde el 2000 y tengo una búsqueda catastral. Mi pregunta es, ¿por qué medios se tendría que formalizar y por qué no? Jenny, en la búsqueda catastral, ¿qué arrojó? ¿Quién es el propietario? En la búsqueda catastral me dice que, pues que no se encuentra, o sea, que hay anotaciones preventivas que no cuentan con planos. Y aparte de eso, pues de que no,
No hay propietario. Ajá, no hay Ya. ningún propietario, o sea, no se encuentra, me dice acá, ¿no? Ujú. Ya, ok, perfecto. Lo que tienes que hacer, Jenny, es presentar tu expediente directamente al gobierno regional pidiendo el tema de adjudicación estatal, supuestamente con un terreno que no tiene antecedentes. Ese certificado lo adjuntas, también lo adjuntas tu prueba, esta prueba de antigüedad con respecto a la prueba complementaria, y además te exige una prueba principal, que tiene que ser la declaración jurada de los colindantes o 6 vecinos, que tendrías que obtenerlo de tus vecinos o colindantes que vivan en la zona. Con esos documentos más, si es un área, una zona que tiene catastro, solamente basta con indicar el código de referencia catastral, el número de referencia catastral. Y si no hay catastro en la zona, si no tienes ese número de referencia catastral, contratar un ingeniero o que, por supuesto, un verificador catastral que te haga un levantamiento de tu predio. Una vez levantado el predio con los planos, visados, la memoria, todo ese expediente lo presentas al gobierno regional pagando los derechos, que más o menos son como 1.200 a 1.800 soles, depende de cada gobierno regional, para poder iniciar tu trámite de adjudicación estatal. Por ahí tendría que ser tu trámite, Jenny. Ya, mira, ingeniero, había hecho ya el procedimiento en el Ujú. gobierno regional, Ya, pero en el gobierno regional había presentado a petición de parte por sí, prescripción adquisitiva, sí. pero no procedió. Y No me procedió dijeron que porque, que era una inmatriculación, y yo no entiendo exacto. entonces. Exacto, Jenny. No se pueden inmatricular. Si tú tenías un certificado que te decía que no había propietario, ¿a quién le vas a prescribir? No va a prescripción, es adjudicación estatal. Si en el certificado te da orientación de que hay un propietario privado, un fondo, una hacienda inscrita, ahí sí es prescripción. Esa es la definición que se tiene que hacer. Por supuesto que el estudio de... Tú no vas a hacer un estudio de diagnóstico, eso lo hace el gobierno regional. Ahí tendrá que comprobar lo que tú dices. Al último podría ser de que esa propiedad privada se transforme en propiedad estatal o viceversa. Pero tú como administrada solamente basta con adjuntar el certificado de búsqueda para, de alguna manera, darle mayor viabilidad al tema de tu procedimiento. Sí, está bien observado. Si es terreno estatal, debió ser adjudicación estatal. Tienes que volver a presentar el expediente. Ya, ingeniero, porque en la Correcto. búsqueda catastral me dice que no se encuentra vinculada a título pendiente, pero Así me es. dice que se encuentra también, o sea, hay antecedentes de que hay casi 7 inscripciones, asientos que se han archivado, y entre esos está una hacienda. Ya. Si está la hacienda, Si está la hacienda, tendrías que sacar la copia de la partida de la hacienda y definir si es una propiedad privada. Y si fuera así, que está superpuesto sobre esta hacienda antigua, sobre esta propiedad privada, tu trámite de prescripción es correcto. Se equivocó el gobierno regional, no debió observarte. Tendrías, si tú defines y sacas esa partida y está el plano, y en ese plano está incluido tu predio, tendrías que apelar de la decisión y para que rectifique el gobierno regional que se trata de una prescripción adquisitiva. ¿Correcto, Jenny? Ese trámite ya tienes que hacerlo personalmente. Ya, Así es. muchísimas Muy gracias, bien. ingeniero. Percy, por favor, su pregunta. Percy. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Percy. Una consulta, es sobre un predio rústico que se dedica a la actividad pecuaria. La consulta es, iniciaron un proceso de titulación en el año 2000 y lo dejaron. Ahora llega para continuar con el proceso de titulación. En este caso, ¿ya se debe hacer en el gobierno regional? ¿Y cuál es el procedimiento a seguir, doctor? No, el primer trámite, ¿dónde se hizo, Percy? ¿En dónde? ¿En En el Cofepris? Ministerio de Agricultura de Ayacucho, Ah, no, ¿en qué año dices? ¿En qué año en se el hizo? 2000. Dos Sí, mil. Pero el sí. 2000 estaba ya vigente la norma y tendría que haberse tramitado si es 2000 el 98. Espérate, déjame sacar mi cuenta. El año eh, 2007. No, Doctor, estaba el PET, estaba el PET. 2000, El 2000 2016, estaba el PET. 2016, dice doctor. Ah, ya, 2016 ya. El trámite en el 2016 terminó COFOPRI el 2007 al 2010, era gobierno regional. Es, en el gobierno regional es tu trámite. Si estás No, 2016, tu trámite debió ingresarse al gobierno regional, no al ministerio. correcto, doctor. Correcto. Entonces, En es este en caso, el gobierno regional donde vas a pedir la titulación de tu predio, no en el ministerio. Ahí no va. ¿Correcto? correcto, doctor. Muchas Muy gracias. bien. Ok, listo. Edgar,
Edgar. Sí, doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, Edgar. Ya, doctor, yo le hablo de la región Loreto, de Quito exclusivamente. Yo quería hacer una pregunta. Normalmente el gorero, bueno, no quiero decir que tiene malos técnicos, pero cometen los mismos errores, las mismas deficiencias. Hay predios que no tienen, si bien es cierto, no tienen coordenadas, pero ¿qué sucede? Sobre eso, sobre eso hacen titulación de comunidades nativas. Y teniendo, sabiendas que la posesión está, hay personas que ya, un ejemplo, un grupo de una asociación que está desde el año 1997 y ha sido formalizada una comunidad nativa el año 2018. Pero ¿qué pasa? Que esta comunidad, los técnicos no identificaron o no le dieron la gana, al margen que no tenían coordenadas, al margen que no tenían coordenadas, titularon sobre la comunidad campesina. Ahorita, sobre los predios individuales posesionados, ya con título de propiedad inscritos, con todos los elementos de hecho y de derecho. Lo que sucede es que el gobierno regional está cometiendo el mismo error en ciertas cuencas. Entonces, hay veces que crean un conflicto tan grande que quieren ir a más allá. Y un ejemplo, les titulan con 40, 50 hectáreas. Y cuando van a hacer la rectificación, les quieren poner a 10, 20 hectáreas, lo cual no es correcto, porque ellos tienen una resolución de adjudicación sí, del año 97 que han sido titulados con 60 hectáreas cada uno en producción de cacao y todo lo demás, pero el gobierno regional los quiere reducir, aduciendo por presión de las comunidades nativas. En ese caso sí se puede hacer prevalecer el derecho por la vía judicial, si los quieren reducir el área, doctor. Se puede hacer por la vía judicial, eh, se puede hacer prevalecer ese derecho, doctor. Esa es la pregunta. Por supuesto, Edgar. Ahí yo empezaría con un cierre por duplicidad. Si yo tengo esa partida de 60 hectáreas y la comunidad se inscribió después, yo le podría cerrar la partida como está ocurriendo actualmente. Es el primer caso en la vía administrativa. Y el segundo, irme a la vía judicial con un tema de mejor derecho. Ese derecho ya estaba definido, estaba inscrito en registros públicos, Así todo el es. mundo tenía conocimiento. Y aparte, yo diría ser un poquito más osado y hacer la denuncia del caso, ¿no? Porque ese equipo lo ha hecho pues conociendo que habían esas inscripciones, ¿no? Entonces, es lo que te hablaba, ¿no? Es decir, yo como funcionario tengo que respetar los derechos de propiedad. No puedo irme contra un derecho y más aún que he hecho ya un estudio. Se supone que para titular un tema de demarcación de comunidades nativas, tengo que hacer un estudio de propiedad. No lo Para hacen, poder doctor. por eso, No lo hacen, no lo no hacen. lo hacen, pero está establecido en la norma. Ahora, Exacto, exacto. es un tema de alguna manera de responsabilidad que debe ser comunicado. Yo, como te digo, recomiendo primero iniciar un procedimiento de cierre, si tienen las partidas, para cerrarle la partida a la comunidad nativa. Y segundo, irse a la vía judicial, pues, para respetar el derecho inscrito con anterioridad, porque ese procedimiento está mal llevado, no debió hacerse así, Claro. porque se tiene que, de alguna manera, excluir el tema de las propiedades ya inscritas. Inclusive en lo que es en colación al artículo 70 de la Constitución, que dice el Estado protege la propiedad privada. Así es, El derecho exacto. de propiedad es inviolable. Así es. Correcto. Perfecto. Muy bien, Edgar. Sí, doctor. Muchas gracias con tu pregunta. O Gracias, sea, doctor. va a colación con las preguntas anteriores que se generan sobre comunidades. Bueno, por mi parte, muchas gracias, señores. Ya hemos llegado a la hora. Tengo otra clase que dictar. Les agradezco por el espacio y lo dejo con los organizadores del evento para las instrucciones.